Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenos días, televidentes de Más Televisión, Canal 21. Es un privilegio estar nuevamente en esta cabina de televisión transmitiendo el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está pendiente los días sábados de 8 a 9 de la mañana, y les agradecemos por estar siempre pendiente del programa. Vamos a dar inicio al programa orando, pidiéndole para que Dios sea el que dirige este programa de principio a fin. Ahí donde está, yo te voy a pedir que oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque permites que venga a dar el mensaje de salvación, de esperanza, Señor, eterna. Padre, te pedimos, Señor, que tú les quites la venda a las personas, Dios, esa escama de sus ojos, Señor, para que puedan ver el Evangelio, creer en Él, Señor, y puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Quítales de igual manera esos oídos sordos, Padre, para que puedan entender y comprender el Evangelio, Dios, que tú nos traes este día a través de tu palabra, Padre. A través de mi vida, Señor, yo solamente soy un siervo tuyo, Señor. Soy un lápiz en tus manos, Dios, para que tú puedas obrar a través de este mensaje de salvación y que personas lleguen al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, de igual manera por las personas que están enfermas, que tú les des la sanidad en su cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, las declaramos sanas. De igual manera, Dios, sanidad en sus almas a través del Espíritu Santo, Señor, para que sean sanas de la lepra del pecado, Señor. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias porque tú eres fiel, eres justo y eres amor, Padre. Te damos las gracias y te lo pedimos todos. Te damos en tus manos este tiempo, la parte técnica, el fluido eléctrico, todo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por estar sintonizado el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, y ahí aparece el WhatsApp 9631-8290 para que ustedes envíen sus peticiones de oración y así estar orando durante la semana por sus peticiones de oración. De igual manera pueden mandar sus mensajitos normales, ¿verdad? Sus mensajitos normales para poder estar orando por sus peticiones de oración, o de qué parte del mundo o de Honduras nos miran, y queremos saber eso también. El tema de hoy se llama siembra espiritual. Así se llama el tema de hoy, siembra espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre siembra y plantar? Hay una diferencia entre sembrar y plantar. Pues la diferencia entre sembrar y plantar es que la siembra es cuando nosotros sembramos una semilla. Eso es sembrar, una semilla. Que eso es una reproducción sexual en las plantas. Nace la semilla y esa semilla hay que plantarla, hay que sembrarla para que esta semilla germine. Al germinar esta semilla da origen a una plántula pequeña. Y cuando se refiere a plantar, es que nosotros ya plantamos la plantita, la plántula. Eso es plantar. Por eso es que hay cultivos que primero se hace un semillero aparte, y después del semillero o del vivero se lleva a terreno definitivo, ¿verdad? Eso se llama plantar. Y lo que vamos a ver hoy es siembra espiritual. La semilla viene siendo la palabra de Dios. Eso viene siendo la semilla. Y nuestro Señor Jesucristo le gustaba referirse a las multitudes en parábolas. Por eso tenía que estar la persona bien atenta
para poder comprender y entender lo que Él nos decía a través de las parábolas. Y vamos a leer, yo te voy a pedir que busques tu Biblia, si la tienes impresa, gloria a Dios, y si tienes descargada Reina Valera de 1960 en tu celular, de igual manera, gloria a Dios, para que podamos llevar la lectura juntos. Vamos a leer San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Nos dice la palabra de Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte, dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que les estaba hablando en parábolas. ¿Y cuál era la semilla? La palabra de Dios. Más adelante vamos a leer donde Él explica la parábola a sus discípulos. Él les explica porque ni aún los discípulos entendieron la parábola. No la entendieron, no la comprendieron. Porque la palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente. Hay que discernirla. Y si la persona no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no la va a comprender, no la va a entender. Va a leer la Biblia, pero no la va a comprender. Por eso es importante primero recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Primero es aceptar el regalo de la salvación para que el Espíritu Santo nos selle y venga a morar en nosotros. Para que cuando nosotros leamos la Biblia, la palabra de Dios, poderla comprender. Lo que nos hace a nosotros entender con claridad la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ese es mi maestro por excelencia. Yo, antes de preparar cada mensaje, yo voy ante la presencia de nuestro Señor y le digo: Señor, dame qué debo de compartir, qué mensaje debo de dar. Y Él es el que me ilumina, Él es el que me dice cómo se va a llamar el tema, de qué se va a tratar. Él me instruye. No crean que yo vengo aquí con sabiduría humana, porque si yo viniera con sabiduría humana aquí, yo creo que me iría muy mal. Porque esto no es sabiduría humana, esto no se puede discernir filosóficamente. No es con filosofía, no es con ciencia, es con el Espíritu Santo que nos enseña lo que significa la palabra de Dios y por ende la parábola. Por eso Él dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí está hablando de oídos espirituales. De oídos espirituales. Porque nosotros podemos oír, pero no escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Muchas veces mi esposa me dice: ¿me estás escuchando? Porque yo quedo como que ella percibe que yo no le estoy poniendo atención. Y es cierto, muchas veces uno está platicando con el cónyuge y uno no pone atención a lo que le está diciendo el cónyuge, sino que uno está pensando en otra cosa. Está presente, ausente. Y entonces es importante, cuando nosotros nos hablan de la palabra de Dios, no estar distraídos. No estar distraídos, estar atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Pues los discípulos le dijeron: Señor, explícanos qué significa la parábola del sembrador.
Y aquí la vamos a leer. Vamos a leer San Marcos capítulo 4, versículos del 14 al 18. Aquí aparece ya la explicación de lo que significa la parábola del sembrador. ¿Y quiénes son los sembradores? Lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra de Dios, el sembrador es el que siembra la palabra. Ese es el sembrador, el que siembra la palabra. Yo ahorita estoy sembrando la palabra, el evangelio. Yo soy sembrador en este momento. Estoy sembrando la palabra, dice. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Y esto viene siendo muchas veces muchos predicadores que se dicen en veces que son predicadores, dan la palabra, la predican, pero después cuando supuestamente la están interpretando, la quitan. La quitan. Es como por ejemplo cuando dice la palabra de Dios, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no un rico al reino de los cielos. Y cuando lee la palabra el predicador de allí dice, no, pero los ricos van al cielo también. Van al cielo, entonces está contradiciendo. Claro, un rico puede ir. No significa que el rico no puede ir, pero ¿qué tiene que hacer una persona que es rica? Desprenderse de todas las riquezas que tiene. No creer que todo lo que tiene es eterno, o es su coraza, o es su protección, sino que reconocer que hay un ser soberano sobre todas las riquezas que existen en esta humanidad, que es más poderoso que cualquier dinero en este mundo. Eso. Y al igual no amar el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando tú vienes y dices, no, si la Biblia dice de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no un rico al reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo estaba refiriendo a aquel mercader que decía que él había cumplido todos los mandamientos, pero él le dijo, falta uno, falta uno por cumplir. ¿Y cuál es ese mandamiento? Le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero dice la palabra de Dios que este mercader no quiso vender porque tenía mucha riqueza. Y se fue triste, dice, porque no quiso obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y sígueme. El problema de nosotros los seres humanos es que creemos lo que está frente a nuestros ojos. Creemos que aquí en la tierra está todo, que esto va a permanecer por siempre y para siempre. El enemigo nos engaña. Satanás es astuto. Él nos engaña muchas veces a través de las riquezas. Nos engaña y nos hace ver que con el dinero podemos alcanzar todo. Y algo bien importante, que lo espiritual no se puede comprar con el dinero. No se puede comprar lo espiritual. El cielo no tiene precio. Yo no puedo comprar el cielo haciendo obras con mi dinero. No puedo. Yo puedo alcanzar el favor de Dios solamente a través de Jesucristo, que es el camino para llegar al cielo. Pero hay muchas personas que creen que a través de hacer buenas obras con el dinero que tienen, le van a ganar el favor a Dios y van a decir, no, yo sí merezco ir al cielo porque cuando yo he apoyado a gente necesitada, cuando viene Teletón yo doy dinero, cuando viene Cricol yo doy dinero. Pero lo que Dios quiere es que tú le des su corazón
porque de Él mana la vida, y saber claramente que nadie va a ser salvo por hacer buenas obras, sino por recibir a Jesucristo en su corazón. Por eso dice la palabra aquí, dice, estos son los de junto al camino, en que se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y la quita, la palabra que se sembró en sus corazones. Hay personas que escuchan este mensaje de salvación, lo escuchan, de repente en el momento creen y dicen, no, es cierto, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Satanás, al dejar de escuchar el mensaje, Satanás los vuelve a engañar, les quita la palabra y no da fruto la palabra. De ahí vamos a leer, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay personas que reciben la palabra de Dios, pero es sobre pedregales, no tiene raíz, no tiene raíz. Entonces cuando viene la tormenta, la prueba en su vida, desiste. Seguir en el camino de Dios, dice, no, esto de seguir en el camino de Dios, de ser cristiano es duro, dice. Así dicen muchas personas, esto de ser cristiano es duro, dice. Mejor voy a dejar esta vida y me voy a dedicar a la vida antigua. ¿Por qué? Porque no le están creyendo a Dios. Están creyendo a lo material. Le están creyendo al dinero. Al Dios dinero. Ese es el problema de muchos seres humanos. Que ellos confían cierto tiempo en Dios. Pero cuando viene la prueba, aquí habla claramente, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, pura emoción. Hay personas que se emocionan, pura emoción. No, yo leo la Biblia, yo aquí, yo allá, yo me voy a congregar de ahora en adelante, yo le voy a servir al Señor. Pero de ahí, decía un refrán, son llamaradas de tusa. Son llamaradas de tusa. La llamarada de tusa es aquella que agarra fuego y pasó. Mucha gente se emociona, pero cuando vienen las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas, los problemas, los tropiezos en la vida, se retiran y dicen, mejor me voy a ir al mundo nuevamente. Y ese es un error que la gente comete. Estos son los que fueron sembrados, dice de igual manera, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Escuchen bien, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto la palabra. Esta persona es aquella que recibe a Jesucristo en su corazón, pero no da fruto. No da fruto. Es una persona que el afán, vive afanada, no le queda tiempo de evangelizar, no le queda tiempo de congregarse, no le queda tiempo ni siquiera de leer la palabra de Dios. Vive afanosa por hacer dinero. Es una persona codiciosa, es una persona avara, quiere acaparar. Él ya tiene riquezas, pero quiere multiplicar aquella riqueza. Quiere tener frutos materiales y no frutos espirituales. Estos son los que son sembrados, dice, entre espinos, los afanosos. ¿Te consideras tú afanoso?
Y yo les decía en un programa anterior, no hay que confundir ser diligente con ser afanoso. Hay una diferencia entre ser diligente y hay una diferencia entre ser afanoso. La persona diligente es aquella que hace las cosas a tiempo y con excelencia, no agradando el ojo del hombre, sino agradando a Dios, haciéndolo para Dios. Y un ejemplo de una persona diligente fue, por ejemplo, José en Egipto, que llegó a ser la mano derecha del faraón. Llegó a ser el gobernador de Egipto, porque era una persona diligente. Todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba. Pero Dios lo que nos llama hoy es a una prosperidad espiritual, no material. Él quiere que nosotros sembremos, pero la semilla espiritual, la palabra de Dios. Y que la persona pueda recibir esa palabra y pueda permanecer en él por siempre y para siempre. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el requisito para que esa palabra de Dios permanezca en el ser humano y no venga el diablo y la quite? Y no venga el sol y la seque. Y no venga los espinos y la ahoguen. Los afanes de esta vida. Hay personas que viven ansiosas. Hay personas que viven ansiosas porque dicen, no, yo miro que al vecino le va bien. Puede ser que al vecino le vaya bien económicamente, pero hay que ver las otras áreas de su vida, cómo anda. Si es una persona recta delante de los ojos de Dios. Si es una persona recta delante de los ojos de los hombres. Muchas veces las riquezas, las codicias ahogan la palabra de Dios. Y esas son las espinas. Yo te pregunto a ti, amigo y amiga, ¿tú eres codicioso? ¿Tú eres afanoso? Y la diferencia, como les decía, entre ser diligente y afanoso, es que el diligente hace las cosas con excelencia y a tiempo. El afanoso hace las cosas a tiempo, pero preocupado. Preocupado. El diligente no se preocupa. El afanoso sí. Está haciendo las cosas y está preocupado. Está preocupado. Ay, no he hecho esto, no he hecho lo otro, y me hace falta esto. Y de tanta cosa que tiene que hacer en su mente, que no se organiza bien. No se organiza bien y no hace las cosas bien. Y si las hace mal hechas. Porque quiere abarcar tanto que no hace las cosas con excelencia. Y preocupado, afanoso. Una persona que no tiene tiempo para darle a Dios. No tiene tiempo. Y así hoy en día hay personas que no le dedican tiempo a Dios. No le dedican tiempo ni para orar cuando van a comer su alimento. Ni eso tan siquiera. Comen como los animales, que los animales no le dan gracias a Dios por lo que comen. Así hay muchas personas que le ponen el plato de comida y a comer. No toman un cierto cantidad de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, en agradecerle a Dios por lo que le está dando. Creen que ese plato de comida ellos lo merecen porque ellos se han esforzado. ¿Y quién te dio la salud para hacer ese trabajo? ¿Quién te dio ese recurso económico para poder comprar ese plato de comida? El enemigo es astuto. De ahí dice la palabra del Señor. Y estos, dice, son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Estos son los que dan fruto. Cuando oyen la palabra y la reciben y dan fruto, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. En buena tierra. Los que andan predicando la palabra, los que ganan almas para Jesucristo. Alguien tuvo que haberte predicado la palabra a ti hoy. A ti en algún momento de tu vida te han predicado la palabra de Dios, el Evangelio. En algún momento de tu vida te han predicado y no sé si tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón. No sé si tú te consideras que eres buena tierra, que eres una tierra fértil, porque la buena tierra es la tierra fértil, que hay nutrientes disponibles para que cuando la semilla germine, esta semilla dé a luz una plántula y esa plántula dé a luz una planta desarrollada, grande, como la semilla de mostaza, que dice la palabra de Dios que es la semilla más pequeña de las hortalizas. Pero cuando crece, las aves hacen nido en ella. Hacen nido en ella. La planta, la semilla de trigo tiene que morir. Tiene que morir para dar fruto. Tiene que morir. Nosotros los seres humanos tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos. Todos somos pecadores, pero tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos, a nuestras codicias, a nuestros anhelos materiales. Nosotros tenemos que morir a nuestros sueños materiales. Jesucristo no vino a morir aquí por tus sueños materiales, ni por tus anhelos materiales. Jesucristo vino a morir por tu vida, por tu vida, porque quiere darte vida eterna y quiere darte vida en abundancia. En el Antiguo Testamento, la prosperidad económica era congruente con la prosperidad espiritual. Oigan bien lo que les voy a decir. Y esto les estoy diciendo esta gran verdad yo hoy, en esta mañana. En el Antiguo Testamento, la persona bendecida materialmente, económicamente, era congruente con la bendición espiritual. Hoy en día cambió. Hoy en día cambió. Cuando Jesucristo vino, Él no vino a prometer riquezas materiales aquí a esta tierra. No vino a ofrecer riquezas materiales. Él vino a ofrecer riquezas espirituales. Él vino a ofrecer. Él no nació de una familia real, de un rey, una reina, materialmente hablando, sino del Rey de Reyes, Señor de Señores, a través del Espíritu Santo, de una Virgen, María. Entonces las bendiciones están en el cielo. Hoy en día lo que Él nos ofrece son riquezas en el cielo, allá en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso Él dice en su palabra: bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres, porque los pobres materialmente hablando son los que han acumulado riquezas en el cielo. Son los que han acumulado riquezas y no tienen puesto su corazón, su mirada en las cosas materiales, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí donde está tu tesoro. Por eso nosotros tenemos que atesorar en el cielo. Lo que Dios te ofrece, lo que Jesucristo te ofrece hoy, es una riqueza espiritual, no material. No material. Entonces la persona no puede decir que no está siendo bendecida porque no tiene riquezas materiales. Pero si tiene salud, es una gran riqueza en su vida.
Si tiene sustento y abrigo, dice que con sustento y abrigo debemos de estar gozosos, dice la palabra de Dios. Debemos de estar gozosos con sustento y abrigo. El problema de nosotros los seres humanos es que somos insaciables. Queremos tener más y más. El que tiene una casa quiere tener dos. El que tiene un buen carro quiere tener dos. Y así sucesivamente. Y ahí es donde entra el afán. Ahí es donde entra, donde el afán te ahoga. Y no te queda tiempo para dedicarle tiempo a Dios ni a tu familia tampoco. No te queda tiempo porque estás afanoso, estás endeudado. Debes y tenés que trabajar más de lo normal. Lo normal trabajar en el día son 8 horas. Pero hay gente que trabaja 12 y hasta 13 horas, hasta 15 horas. ¿Por qué? Por querer tener más, acumular más. Piensa que ahí está su seguridad, su futuro. Que tu futuro no dependa de lo que tú tienes. No estés poniendo tu confianza en las riquezas materiales. Pon tu confianza en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En Él debes de poner tu confianza plena. Y Él va a llenar tus necesidades. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos de Dios, busquemos de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y la gente quiere seguir afanosa, acumulando, acumulando y acumulando. Y no dedicarle tiempo a Dios. No, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, yo no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, a mi cónyuge, a mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que saliste en familia a tener un convivio con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a tener un tiempo de recreación con tus hijos, con tu esposa, con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia, a la congregación en familia? ¿O haces como muchos que lo que hacen solo es mandar a los hijos? Anda a la iglesia, hipote. Deja de estar viendo celular. Pero él está viendo una película o viendo deporte o una novela en la televisión. Debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Si nuestros hijos no miran que nosotros estamos rendidos a los pies de Cristo, nuestros hijos no van a venir a los pies de Cristo. Porque ellos van a crecer creyendo que no es necesario. Que lo necesario es trabajar, trabajar, trabajar y acumular y acumular riqueza en esta tierra. Enseñémosles a nuestros hijos que lo más importante para el ser humano es el camino hacia Dios. Y que ese camino hacia Dios es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no le enseñas a tus hijos los principios bíblicos, otra gente le va a enseñar religión. Otra gente le va a enseñar ateísmo. Les decía yo la vez pasada, yo me sorprendí de un sobrino que está entre 18 y 19 años, que él me dijo que él era ateo, que él no creía en Dios. ¿Por qué? Porque mira que sus padres divorciados, separados, no buscan de Dios. No buscan de Dios. Y el enemigo ataca a la familia, el núcleo familiar. Satanás busca destruir el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque dice, si yo destruyo el núcleo familiar, los hijos son
Son presa fácil para mí, dice Satanás. Busquemos de Dios. Si tú quieres tener un matrimonio estable, un matrimonio bendecido, y cuando digo bendecido, es en todos los sentidos. Busca de Dios, pero van a venir pruebas a tu vida. Van a venir circunstancias difíciles a tu vida, pero tienes que estar agarrado de la mano poderosa del dueño del oro y la plata, del dueño de la creación, de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Jesús y vas a ver la vida diferente. Vamos a leer San Juan capítulo 15, versículos del 5 al 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en San Juan 15, versículos del 5 al 7? Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero debemos de permanecer en la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. Si tú permaneces en la vid, dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Debemos de permanecer. Hay un requisito para que Dios nos escuche. Hay un requisito para que Dios nos dé lo que nosotros le pidamos. Y ese requisito es permanecer en la vid verdadera, en nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que oran, pero no están permaneciendo en la vid. Entonces Dios no los escucha. Una persona que no tiene a Jesucristo morando en su corazón, ¿cómo Dios lo va a escuchar si no tiene a Jesucristo morando en él? La oración que Dios te puede escuchar es la oración de arrepentimiento y de fe, donde tú te puedas arrepentir de todos tus pecados y vengas al conocimiento de la verdad. Allí, esa oración la escucha Él y no te echa fuera. Y en el momento que tú le ores, que estás arrepentido y que recibas a Jesucristo en tu corazón, va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ti, en tu corazón. De ahí vas a pasar de ser creación a ser hijo de Dios. Vas a pasar de ser creación a ser una hija de Dios. Pero tú tienes que primero reconocer que eres pecador, que eres pecadora. Si tú no reconoces, si tú te crees pulcro, si tú te crees que no pecas, te estás engañando a ti mismo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y hoy tienes la oportunidad tú de venir a Cristo Jesús y convertirte en una tierra buena, en una tierra fértil. Que no sea de la semilla que cayó a la orilla del camino. Y viene Satanás y la quita. Que no sea de la semilla que cae sobre piedras. Y aunque germina, pero las raíces, como no tienen tierra, no tienen cómo nutrirse. No tienen cómo alimentarse. Porque al no haber tierra no hay nutrientes. Y se seca. Viene el sol y la seca. No sea de las personas
que cae la semilla sobre espinos. Y los afanes de este mundo lo ahoguen. Las riquezas de este mundo te ahoguen. Sé tierra buena, sé tierra fértil. ¿Qué tipo de tierra, en cuál de estas 4 facetas del sembrador te identificas tú? ¿En cuál? ¿En cuál de estas 4? Yo te animo hoy a que recibas a Jesucristo y que te conviertas en tierra fértil. El sembrador, cuando alguien va a sembrar, prepara bien su suelo, lo limpia, lo remueve, le quita todas aquellas piedras que puedan impedir que las raíces puedan succionar sus nutrientes. Pídele a Dios hoy y dile que te arrepientes de todos tus pecados y que tú quieres permanecer en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, y entrégale la vida hoy a Él. Entrégale. Yo te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y que hagas esta oración de fe este día, esta mañana, para que entregues tu vida a Jesucristo. Te arrepientas de todos tus pecados y lo aceptes a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Allí donde estás, yo quiero que oremos. Padre Celestial que reinas en gloria, vengo ante tu presencia reconociendo que he pecado, Señor. He pecado contra ti. He hecho mi voluntad en la tierra y no tu voluntad. Pero yo en esta mañana me arrepiento. Me arrepiento, Señor, y acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. Quiero que me selles con el espíritu de la promesa. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo esté en el cielo, en las bodas del Cordero, decir presente, Señor. Quiero ser tierra buena. Quiero ser tierra fértil, Padre. Quiero permanecer en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, para dar fruto. Yo quiero dar fruto, Señor. Que de aquí en adelante yo dé frutos para gloria de tu nombre. Tanto los frutos del Espíritu como los frutos en el rebaño, en el redil, ganando almas para ti, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta mañana, por la vida eterna que me regala este día, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Y hay fiesta en el cielo, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy hay fiesta porque más de alguna persona recibió a Jesucristo. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único camino para llegar al cielo. Cuando llegues ahí, dile al pastor de la congregación que te bautice en agua, porque hoy fuiste bautizado en espíritu y en fuego a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Te felicito por haber tomado esta sabia decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. No quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca dar.
y para decir pero no vivir para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar esa canción linda. Ya no quiero mil notas cantar para ofrecer, pero nunca dar, y para decir, pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Con todo mi corazón, Señor, llevaré ante tu altar serenata espiritual. Cada día sin hablar te llevaré mi amor. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Serenata espiritual. Esa serenata nosotros tenemos que estarla viviendo día a día. Apasionarnos más por la obra del Señor. Apasionarnos más por las almas perdidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hermanos y hermanas que miran este programa hoy. Debemos de apasionarnos para ganar almas para Jesucristo, evangelizar a las personas, servir a las personas. Y la manera que nosotros podemos demostrarle el amor a alguien es predicándole el Evangelio. ¿Por qué? Porque con eso le estamos diciendo, no quiero que te pierdas, no quiero que tú te vayas al infierno por una eternidad, separado de Dios. Y nosotros tenemos que hacer la labor de evangelismo, la labor de ganar almas para Jesucristo. Vamos a leer unos versos bíblicos que están en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 57 al 58. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 57 al 58. Dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que nosotros prediquemos el Evangelio. Sembremos esa semilla del Evangelio. Y el Espíritu Santo se va a encargar que esta semilla germine y dé fruto. Nosotros somos los sembradores. Todo aquel creyente que quiere obedecer a Dios tiene que convertirse en un sembrador de la palabra de Dios.
Tenemos que sembrar. Y actualmente hay 5 ministerios. Actualmente hay 5 ministerios que son el de evangelismo, pastor, maestro, profeta y apóstol. Estos 5 ministerios están vigentes. Estos 5 ministerios están vigentes. El de evangelismo, evangelizar. Dios me levantó a mí como evangelista hace ya casi 7 años. Pero yo era cristiano ya. Ya era cristiano, yo era creyente. Pero como la persona evangelista es aquella que predica el evangelio cuando hay tiempo de hacerlo y cuando no hay tiempo de hacerlo. Esa es la diferencia entre un evangelista y uno que solamente es creyente. Pero la Biblia nos exhorta a que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que ser predicadores de la verdad, del evangelio, traer las buenas nuevas de salvación a las personas. Pero la persona evangelista es un ministro de Jesucristo. Estos 5 ministros de Jesucristo, el evangelista, el pastor cuida de la grey. Tiene al cuidado ovejas, que estas ovejas le pertenecen a Jesucristo, no es a Él. No es que Él se va a enseñorear de ellas, sino que las va a cuidar. Las va a cuidar del león rugiente que anda ahí viendo a quién devorar, de Satanás, del lobo. Hay lobos con piel de oveja, de los perros. Los perros domésticos son enemigos de las ovejas. Son enemigos de las ovejas. Entonces el pastor, la función del pastor es cuidar de esas ovejitas. El apóstol, el maestro es edificar en la iglesia, enseñar en la iglesia, doctrinar en la iglesia. Ese es el maestro, el que doctrina, el que enseña, el que edifica a través de la palabra. El profeta es el que profetiza la palabra, el apocalipsis, la profecía, la interpreta y le enseña a los hijos de Dios, a la congregación, las profecías bíblicas que están escritas aquí, miren, aquí. No es que va a ir a inventar allá que Dios le profetizó tal cosa y andar inventando. Eso es pecado más bien, andar haciendo eso. El apóstol es el que funda iglesias en diferentes lugares. Ese es el apóstol, el que funda iglesias en diferentes lugares. Ese es el trabajo del apóstol. Voy a fundar una iglesia con la ayuda de Dios en Sonaguera. Está cierta cantidad de tiempo ahí. De ahí se pasa para Trujillo a fundar otra iglesia. De ahí de Trujillo para Bonito Oriental y así sucesivamente. Ese es el apóstol, el que siembra iglesias. El que siembra iglesias. Ese es el apóstol. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra obligación como siervos de Dios, del Altísimo? Como hijos e hijas de Dios. Es predicar el evangelio. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Eso. Y de igual manera discipular. Discipular a estas personas, que ahí la función de discipular ya es del pastor. El pastor tiene que discipular a estas personas. El evangelista gana almas. Lleva esas almas. Por eso cuando yo evangelizo les digo, busquen una iglesia donde congregarse. Busquen una iglesia donde congregarse, donde se predica a Jesucristo como el único medio. Entonces cuando esa oveja llega ahí tiene que discipularla el pastor, cuidar de ella, discipularla, llevarla a otro nivel. Tiene que empezarle dando leche espiritual, no adulterada,
Leche espiritual no adulterada. Y ya después, cuando esta ovejita vaya creciendo más en carácter espiritual, irle dando comida más sólida. Irle dando comida más sólida. Y así sucesivamente. Ayer tuve la oportunidad de ir a inyectar una ovejita que está enferma, la ovejita. Yo me dedico a ver animales en el campo y animales a domicilio. Y fui a ver una ovejita y esta ovejita tiene una infección gastrointestinal porque comió cosas que no debió haber comido. Pues esa es la función del pastor, cuidar que la ovejita no se vaya a enfermar por comer lo que no debe comer. Instruir a esa ovejita lo que tiene que comer, cómo debe alimentarse a través de la palabra, que no vaya a ser a través de un libro mormón, a través de una atalaya, o a través de libros filosóficos, sino a través de la palabra. Esto, miren, esta es nuestra comida, nuestro alimento espiritual. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, deberíamos de estar comiendo, alimentándonos de la palabra de Dios cada día y transmitiendo este mensaje a otras personas. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que no callar esa verdad. Prediquemos el evangelio. Prediquemos. La función del evangelista, no solo el evangelista debe dar el evangelio, todos debemos de darlo. Y cuando me refiero que debemos de darlo todos, me estoy refiriendo hasta a los otros ministros también. Deben de dar el evangelio. El evangelio lo deben de dar los evangelistas. El evangelio deben de darlo los pastores, los maestros, los apóstoles y los profetas. Tienen que dar el evangelio. Y aquel que no es ministro de igual manera tiene que dar el evangelio también. Porque los días son malos y la gente se está perdiendo, está muriendo y se está yendo al infierno por una eternidad, separado de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermano. La venida de Jesucristo se acerca día a día. El arrebatamiento se acerca día a día. Ya hay señales. El ordenamiento mundial, el anticristo gobernando la humanidad. Y la gente sigue perdiendo su tiempo. Sigue perdiendo su tiempo. Nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se acerca, la venida de nuestro Señor se acerca. Y vamos a orar para que Dios ponga ese deseo genuino en nuestros corazones, de estar viniendo a predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien, no te pongas a hablar de política, no te pongas a hablar de deporte, no te pongas a hablar de religiones, porque recuerda, Jesucristo no es una religión. No es una religión. Jesucristo superó las religiones. Superó las religiones. Jesucristo es una relación personal, viva y eficaz en la vida del ser humano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de salvación que nos has dado este día, esta mañana, Señor. Gracias, Dios, porque todo ha estado bien, Dios, gracias a ti. Tú te llevas la gloria, la honra y el poder esta mañana, Señor. Te pedimos por el programa Pescadores de Vida, Señor, que permanezca en el aire con tu ayuda. Bendice los colaboradores de este canal, los administradores, el dueño de este canal. Bendícelos, Señor, y que los que aún no te conocen lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que pongas ese deseo genuino en nosotros de predicar las buenas nuevas de salvación cada día, Señor. Cada mañana, cada
cada vez que tengamos la oportunidad con una persona, que le prediquemos el Evangelio, Señor. Te damos las gracias por este programa, por las personas que estuvieron pendientes del programa, Señor, y las que van a verlo posteriormente también. Te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Gracias por haber estado sintonizando el programa Pescadores de Vida. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.